Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Araceli Bertrán ya en la compañía del Caballero de la Noche, Frederick Goodman. ¿Cómo están, Freddy? ¿Qué tal? Muy bien. Yo sé que a usted le gusta Batman, por eso le dije el Caballero de la Noche. Mm, Sí. Oiga, estamos listos para el nuevo programa. Vamos a colocar acá el título. Sería La Ley Natural en su parte 5. Ok. Voy a plantearle en forma de comentario para que usted vaya reajustando según su comprensión esta, esta información que ahora voy a compartir como a partir de comentario. Ok, quiero entrar un poquito en el versículo de Daniel, donde dice cambiará los tiempos y la ley. Sí, que es Daniel 7:25, si no me equivoco. Es correcto, Daniel 7:25. Pero para entrar por acá, eh, yo quisiera comprender un poco mejor de parte tuya una línea en proceso de tiempo de cómo es que vamos a llegar a eso que dice la profecía. Porque, pues nosotros hemos hablado de la tal, de la tal ley no, noádica, noágica, whatever, ¿verdad? Que muchos hablan, que tú comentabas la semana pasada, que se quiere implementar o que se ha promocionado y que la asociamos con lo que llamamos pues el final de los tiempos o esto que quieren hacer con, ¿cómo se llama? Sí, con el final de los tiempos. Pero nosotros revisamos, por lo menos la historia bíblica que se nos plantea, de que hubo un momento de un tal Edén, etcétera, y que pues se pinta las cosas idílicas, donde se podría entender que el hombre tenía algún conocimiento de algún tipo de legislación o algún tipo de normativas en las cuales él se movía, porque luego habla de lo de la serpiente, etcétera. Luego la Biblia nos dice que reinó la muerte, ¿verdad? De la época de ¿cómo se llama? De dónde es que dice que reinó? Hasta Moisés. Moisés, sí. Pero ¿de dónde a dónde dice que reinó? De Abraham a Moisés, ¿de dónde? Desde Adán, sí, desde Adán hasta Moisés. Ok, de Adán, pero de Adán de la salida del tal huerto, ¿no? Ah, es una forma genérica de referirse a eso. Sí, porque si yo lo quiero ver en proceso, pues Contexto general. correcto, pero tendría que ser dentro de lo que se supone que es esa tal expulsión del Edén, ¿no? Porque si no, no creo que Lo que la, abarcaría. lo que, sí, lo que el argot popular denomina la caída. Correcto. Entonces, en, en ese tiempo hay textos como Jubileos, creo que es, donde te habla de que había un tema ahí de toque genético, ¿no? De hombres que no los mutaban, hacían sus cuestiones genéticas para crear hombres mitad caballo, mitad hombre, etcétera, y vemos algunas cosas extrañas ahí que nos cuentan las mitologías. Ok, entonces uno dice, mucho me pregunto, ¿había algún tipo de ley en eso que se llama el Edén? De esa tal ley de Noé que se habla, ¿era algún tipo de instrucción que se le había dado a Noé? Luego, cuando que solo Noé o lo que se llama, o lo que se representa como Noé, ese tipo de humanidad adámica, tenía este contexto o seguía lo que sus padres primeros habían entregado. ¿Quiénes eran, a quiénes corresponden eso de reinó la muerte? Sé que hay un contexto general por todos los que vivían en ese lugar y padecían, como dice el libro de Enoch, que los hombres en ese momento pues gemían por la cosa que los gigantes hacían, ¿verdad? Y que se los comían, etcétera. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Sigo contextualizando para decirte a dónde quiero ir con todo esto. Mis preguntas internas van en función de, ok, si en eso de que reinó la muerte es lo mismo que quieren repetir en lo que la profecía de Daniel nos dice de cambiar los tiempos y la ley. Si es que, si lo partimos por pedazos,
este tiempo, estas acciones, conocemos de Adán para acá, podríamos llamarle que hubo un momento donde había ley plena del hombre, cuando Adán vivía en Edén, luego en ese pedazo donde reinó la muerte, es que trastocaron la ley y los tiempos, es que fuerzas oscuras, en eso que se llamó la caída, hicieron y deshacieron como quieren hacer en los últimos tiempos, y que de Moisés para acá es que de arriba vuelven a reajustar las cosas, y hemos vivido un tiempo donde, gracias a esa intervención de arriba, de Moisés para acá, es que hemos tenido, llamémoslo así, en cierta manera, un ordenamiento en cuanto al respeto de lo que en esencia somos como hombres, aunque hemos visto también que ha sido como en un proceso de reordenamiento, ¿no? Y que al final quieren volver a involucionar lo que poco a poco ha ido evolucionando. Es por aquí donde quiero que me ajustes todo esto que yo te he ido comentando en función de visualizar ese versículo que nos habla de cambiar la ley de tiempos o los tiempos y la ley. Adelante. Bueno, son dos pasajes diferentes. El que mencionas que es de Pablo, sí, que habla de Adán hasta Moisés y la muerte, y el otro que es el profeta Daniel, que dice que cambiarán los tiempos, dice Smanim, sí, que se refiere, Sman es el tiempo en sí, Smanim es los tiempos, es la forma en la que se define, la que entendemos el tiempo, con sus diferentes formas y esquemas. ¿Cuál es la trascendencia de que esa palabra también tiene un significado en otros idiomas que se relaciona con el tiempo como clima? ¿Sí? Entonces le da modificación del clima. Pero, o sea, podemos entender que hay una profundidad tanto en el concepto de la modificación del clima como de las cosas que están, digamos, ya configuradas para poder entender cómo se desarrolla los procesos del tiempo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión interesante porque también da a entender que quien está detrás trata de modificar la continuidad del tiempo y las cosas como están preestablecidas. ¿Sí? Es decir, algo tiene que ir ocurriendo, ¿sí? Se define que tiene que pasar de esta manera, pero tratan de hacer que funcione de forma distinta, se alargue, se acorte, se suprima y que lo que está establecido que tiene que pasar no ocurra, ¿no? Entonces, este es un aspecto también interesante, es como tratar de hacer las veces de Dios y tratar de cambiar el destino. Y luego cuando habla de ley, no se está refiriendo a modificar algo que tenga que ver con la Torá, sino a la ley en sí. Por ejemplo, cuando dice que reina la muerte desde Adán hasta Moisés, es que acaso después de Moisés nadie se moría, sino que se refiere a que hay un vacío legal, ¿sí? Desde Adán hasta Moisés. Y ahí entra el aspecto que dice Daniel, que habla del dat, ¿sí? Que el dat es la misma raíz para el término del conocimiento, el saber, ¿sí? En hebreo es da'at, ¿sí? Pero dat, ya desde el término arameo, se refiere a lo que es los decretos, ¿sí? Cosas establecidas como establecimientos de ley, ¿sí? Cosas que se establecen como... Qué relación tiene eso con lo que te planteaba, de que en aquel tiempo, aquel momento donde dice reino la muerte y nos vamos a textos interesantes que nos amplían más, como te decía, la cuestión genética, el trastoque genético, el hecho de que pues los hombres no sé si tuvieron que cambiar de alimentación porque los gigantes se arrasaban todo lo que había, se comían a los hombres. ¿Qué Sí, es relación? O sea, lo que ¿dónde muchas está, veces... perdón, dónde está el paralelismo si hacemos una proyección de lo que quieren hacer o lo que están, digamos, buscando hacer en estos tiempos futuros cercanos? Vale, lo que ocurre es que hasta Moisés había una especie de laguna legal, había ciertas formas o conceptos de aplicabilidad de leyes para el ordenamiento civil dentro de ciertas culturas. Lo transmiten, por ejemplo, los egipcios según los parámetros de Ma'at, que es la justicia, ¿sí? Que se los da Ra. Luego, cuando lo miras en Mesopotamia, casi todas las cuestiones del compendio, del códice
de Hammurabi, es de diferentes parámetros que se van armando, pero que también proceden del dios Shamash. O sea, en todos los casos es el dios solar, que tiene que ver con la conciencia. Y si vas mirando, pues diversas culturas evocan, ¿no? Van llegando a lo mismo, pero estos son los primeros atisbos así, lo que podríamos llamar conceptos de ley. Sin embargo, no hay, digamos, el concepto de alianza. No hay una correlación entre la deidad y el pueblo, sino hay una especie de normas en las que se le manda al individuo que las cumpla para que haya una mejor relación entre los individuos, ¿no? Pero no necesariamente se habla de penas o castigos, sino simplemente hay un concepto de generalidad o de generalización sobre lo que es el sufrimiento en el más allá por causa del daño que alguien le puede hacer a otro. Entonces no hay establecido un sistema, una estructura hasta el tiempo con lo que se llama el Código Hammurabi y después más adelante las leyes romanas, ¿no? También los griegos tenían algunos conceptos, pero digamos que un códex en sí bien estructurado y organizado, en realidad, para la época, el de la Torá es bastante conciso, pero solo era aplicable al pueblo hebreo, o sea, al pueblo de Israel en este caso, y se entiende por los ápices que hay jurídicos de que aquellos que quisiesen abrazar esa ley, pues también era aplicable para ellos, es decir, tenía su beneficio, o sea, se la cumplían, también tenían derecho a la aplicabilidad del beneficio del cumplimiento de dichas normativas, ¿no? Entonces, lo que se observa a lo largo de la historia, desde el concepto, como se dice, de la caída, hasta ese momento de Moisés, es que hay una especie de laguna legal, ¿sí? Y la laguna legal o sea, no quiere decir que no haya en algunos pueblos algunos maestros que le enseñasen a la gente a que actuasen correctamente, sino que en términos general, como sistema legislativo y como alianza, ¿sí? Entre el humano y la deidad, no existía en esos cánones. Entonces, al generar esa laguna, cualquier cosa puede pasar. Sí, ahí quiero acotar algo, bueno, interrumpirte porque tengo dos cuestiones en la mente. Número uno, yo recuerdo una vez que compartí un audio que decía algo de una porción del libro de Matt y hablaba sobre los temas de cómo pues las enfermedades se generan a partir de los pensamientos, cómo te dañas a ti mismo a partir de los pensamientos y puedes crear enfermedades y trastornos en general en tu biología y en tu psique. Y tú comentas y dices no había un pacto, por decirlo de alguna manera, con la deidad. Nosotros cuando hablamos de trascendencia y hablamos de elevación de la conciencia, hablamos también de una de las cosas que más se enfoca es el hecho de comprender de que la cuestión de la espiritualidad es un camino de conciencia, un camino donde cada quien pues se va haciendo consciente de quién es y de que al final no es un tema de, llamémoslo así, de ley en el estricto rigor de estar sometido a algo por castigo, sino por conciencia de quién sos, el conocimiento pleno de quién eres y la coherencia de actuar en base a quién eres. La primera pregunta va, porque son dos, la primera pregunta va en el sentido de por qué era necesario o por qué hacerlo de esta manera como un pacto entre la deidad y el hombre, si el hombre en esos tiempos, como tú dices, había un conocimiento, eh, ¿cuál era la diferencia entre ese conocimiento de sabiduría que había en ese momento que, que había necesario llevarnos a lo que hoy se critica, a un estado de esclavitud, por llamarlo de alguna manera, como algunos lo ven, al hecho de tener que estar ajustado a algo que va a partir de castigo y recompensa y, y enfocado a decir, hacer un pacto con la deidad y no es un pacto con nosotros mismos, con conocernos, con el hecho de saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es nuestro origen. Y lo otro, la otra pregunta, esos castigos o consecuencias, es que en ese momento, o tal vez se refiere al hecho de los castigos y consecuencias que van a haber a todos aquellos que están interviniendo, que intervinieron en el hombre,
a partir de manipularlo, es que en ese momento todavía, por decirlo de alguna manera, no había, permíteme, no había una legislación en el sistema solar, por llamarlo de alguna manera, que abarcara la Tierra, que le cargara en karma o en consecuencia aquellas fuerzas mayores oscuras que estaban manipulando al hombre, y por eso es que también esa ley se aplica como quien decir, ok, no tenemos ninguna ordenanza en este planeta, pero ahora, por decirlo así, la Confederación Galáctica, por darle algún nombre, emite que a partir de este momento toda aquella manipulación, intervención y que interrumpe el libre albedrío tendrá sus consecuencias para estos. ¿Qué es lo que realmente se estaba buscando? ¿Venía por aquí? ¿O qué era? Nada más. Y repito, con el tema este de hacer un pacto con la deidad, ¿cuál es el objetivo de hacerlo de esa manera? Castigo y error, un pacto con la deidad. No sé. Que, Bueno, para empezar, esto de lo que estamos hablando tiene que ver con el pueblo de Israel, no se está refiriendo a las demás naciones. Con con lo que se pretendía hacer con el cristianismo, sí se buscaba que esa relación se extendiese al resto del mundo. Bueno, se intentó hacer desde el punto de vista genético-cultural cuando los asirios se llevan a las tribus del norte, en el 722 a.C. Se hace en cierto modo también en el 586, cuando los babilonios se llevan también a gran parte del pueblo judío, ¿no? Entonces, aunque ellos regresan, en gran parte se quedaron muchos judíos en Babilonia. Entonces, el Irak de hoy día tiene un enorme acervo judío. Y de la misma manera a Siria, Kazajistán, Afganistán, Uzbekistán y todos estos que aquí están y allá no están, incluido principalmente Siria, tiene un acervo enorme de las 10 tribus de Israel. Entonces, lo que se buscaba era una mezcla entre las tribus árabes, hijas de Abraham, que son 12 tribus, y las tribus de Israel, creando un único acervo genético, ¿no? con Porque ello dentro del aspecto propiciar que el vehículo tuviese mejores condiciones que los otros genéticamente para que el alma que reposara, el alma adámica que reposara o viviera en ese cuerpo no tuviera tantas complicaciones como las otras, o cuál era el fin de esos eso cruzamientos. favorece en cierto modo, pero principalmente es porque el ADN guarda memoria. Entonces, cuando tú te llevas una cultura contigo, transmite la cultura, pero también la información se va guardando no solo en el alma, sino en el ADN. Entonces, esto refuerza el, el trabajo espiritual que se está realizando en todos estos países de Medio Oriente y Próximo Oriente. Aunque normalmente no se vea a grosso modo, ¿no? O sea, a grosso modo no se dice, grosso modo no se ve. Y después otras tribus que posteriormente se fueron moviendo hacia otras partes del mundo, de Europa, a Latinoamérica. Entonces, es importante pues, tener en consideración que se trató de hacer eso, que desde el punto de vista estrictamente escrito era muy complicado hacerlo y se vio que no se estaba progresando mucho. Entonces se trató de hacer, como digo, genético-culturalmente a través de la expansión hacia el mundo que hoy llamaríamos árabe o musulmán, ¿sí? Donde se mezclan estas dos culturas que al final eran hermanos, ¿no? Porque a fin de cuentas Ismael, ¿sí? E Isaac son hermanos, o sea, los hijos de Abraham, que es donde salen de ahí el pueblo de Israel y por otro lado el pueblo árabe. Y luego está, eso es la parte de lo que la información que se queda en el ADN. Luego están las minorías, ¿sí? Que guardaron su tradición, aunque con el tiempo se fue perdiendo y se fueron ocultando, ¿no? Y se creó una especie de combinación entre los valores del Islam y los valores de lo que guardaban las tribus del norte y las tribus judías que se fueron para allá. Entonces eso se fue mimetizando de tal manera que se hace muy difícil incluso rastrearlo culturalmente, ¿no? Y luego está otro aspecto importante, como digo, que independientemente de las arbitrariedades del Imperio Católico Romano, se lleva el concepto que combina la parte legal y la parte de la conciencia, aunque con muchísimas, ¿cómo se dice?, reservas, ¿sí?
que es el hecho de no se puede hacer, no se puede hacer, esto es pecado, lo otro es el infierno, y el castigo, y las almas del purgatorio, que si el limbo, que si los pagos para poder entrar al cielo, que si se hace monje. Entonces, todas estas estructuras es como que llevan la información, pero detrás de muchísimas capas que privan de cierta libertad. Entonces, no hay una capacidad una capacidad de amplitud plena, pero la idea está guardada en el interior, ¿no? Entonces, el alma se enriquece, aunque en el exterior, sí, lo que son los parámetros limitan mucho al alma en esa encarnación a que se pueda desarrollar completamente. Y al mismo tiempo arrastra una historia antigua, sí, del pueblo hebreo, que tiene una serie de estructuras y conceptos que son útiles si la conciencia los analiza y los estudia de la manera correcta. Por eso dice, estudiar y meditar en esto que yo os he enseñado desde que el pueblo de Israel sale de Egipto. Y lo revisarás y se lo dirás a tus pueblos y lo mencionarás. ¿Por qué? Porque no es el punto en el relato en sí. O sea, el relato es lo que la persona oye, sino que el lenguaje que está codificado en un idioma en particular va a tener un influjo en el subconsciente. Vas a notarlo más mientras estás durmiendo, va a quedar guardado en el ADN. Entonces, fue una idea bastante estratégica que se pudo plantear, dado el hecho de que el ser humano tiene o va acumulando desde niño un montón de programas que arrastra del padre y del abuelo y de todo esto. Entonces, como no hay alguien ahí, un terapeuta, con quien tú estés lidiando constantemente, sino que es la vida cotidiana de algún profeta por allá que de vez en cuando menciona algo, se hace muy difícil el proceso. Entonces, si vamos a tratar con cuestiones realistas de la vida cotidiana del ser humano, no puedes pretender, como uno diría hoy día, llevas a tus hijos al colegio o a la universidad y están en un constante estudio. Entonces, tú puedes esperar unos resultados. Pero si los sacas del colegio y de la universidad y tú te vas a lo tuyo a trabajar en el campo y pretendes que ellos por sí solos adquieran X cantidad de información o comprensión sobre conocimientos técnicos o sobre la vida, va a ser complicado porque tendrías que estar detrás de ellos. Tienes que ver, o sea, esperarías más bien que aquellos que les gusta de forma natural lo hagan, pero el resto no lo van a hacer. Y eso es lo que ocurre en la vida convencional, ¿no? Muchas personas quieren buscar el camino de la trascendencia, pero se ven con que hay que pagar deudas, que si el dinero, que si esto. O después los programas que ellos mismos han arraigado, que los llevan a que se enfadan con este, tienen miedo de aquel, no salen adelante, que se le aprovechan los problemas de relaciones. Entonces, es como, bueno, es la idiosincrasia del ser humano, cómo progresa. Lo mejor que se pudo hacer fue pensar, bueno, vamos a buscar qué es lo que el ser humano busca. Felicidad y paz. Bien, entonces vamos a hacer algo que les pueda dar a ellos esa motivación de tener paz y felicidad desde un punto de vista de derecho, porque aunque el derecho natural existe, ¿quién te lo va a hacer entrar o sea, comprender? Porque tenemos que entender que muchos de estos, por ejemplo, el concepto de confederación y demás, ellos están en otras partes. Y aunque están trabajando aquí, trabajan de forma indirecta porque hay unas normativas de no intervención directa. Eso quiere decir que nosotros estamos, o sea, que los que se abran a querer comprender y buscar van a tener una recepción, el resto no. Y como haciendo esta analogía con el sistema educativo, la mayoría del tiempo entonces las personas van a estar desocupadas con todas estas distracciones. En consecuencia, la manera que se podía hacer mucho mejor es crear una conciencia desde el punto de vista de una literatura, que es lo que se hizo, ¿no? Muy como la literatura más importante del antiguo Israel, ¿no? Y ahí está la parte que a nosotros nos atañe de lo que estamos hablando, ¿no? Que es el concepto de crear una alianza o un tratado. Porque cuando tú estableces un pacto, ¿sí? Que es el origen de todos los conceptos y es lo que vemos hasta el día de hoy, vivimos en un mundo de contratos y esa es la sociedad, como dice la Biblia, se casarán y se darán en casamientos. Eso se llama derecho contractual. Todo el mundo hoy día es el derecho contractual y el derecho comercial es derecho contractual, ¿sí? Entonces son alianzas. Tú das tu palabra y pones una huella dactilar, una marca de huella dactilar, una firma, un sello, alguna cosa que establezca, que muestre que ese es tu poder y que tú has hecho una alianza y la otra parte da lo otro. Como vemos en la Edad Media, este daba una hija, el otro daba un hijo, y de esa manera quedaban selladas a través de los hijos de ellos las alianzas entre ambos pueblos. No vas a querer pelear entre los mismos si han creado una alianza. Es lo que ocurre con la casa Saxo-Coburg-Gotha, ¿sí? Que cambia la monarquía alemana que está viviendo en Inglaterra y se unen todas las monarquías progresivamente desde los
¿cómo se dice? Los Romanov y demás. Entonces se unen todas las monarquías en uno. Entonces ahora se podría decir que todos son uno, todos los pueblos y todas las razas de Europa y Rusia estarían unificadas. ¿Quién va a querer el conflicto si están unificados, ¿no? Entonces es algo similar, ¿no? En este caso. Entonces si tú creas una alianza entre la raza adámica y la raza celestial, eso amplía el derecho y la confianza del individuo mismo y, y partiendo del punto del derecho contractual, puedes considerar que si algo está escrito y en ese escrito dice que si tú haces determinadas cosas, tú tienes derecho, ¿sí?, a determinadas cosas, puedes a reclamarlo. Y eso lo vemos porque hasta el día de hoy existe el sistema judicial. Entonces, cuando algo ocurre, la persona dice, mira, la ley establece tal cosa, este individuo me ha faltado, ¿sí?, me ha ofendido, me ha agraviado. Entonces va el juez sabe que la ley es así, está la evidencia de que te han ultrajado, entonces se compensa. Si eso existe en la ley de los hombres, ¿cuánto no existirá dentro de la ley, digamos, galáctica, si le queremos llamar así? Existe también desde el punto de vista cósmico, es decir, haces algo y hay una consecuencia, de un modo u otro. Da igual quién está mediando, si lo hacen dioses, ángeles, energía, magnetismo, dioses. El punto es que hay una solución. Y ese es el aspecto que ellos pensaron con esto. Tienes aquí unas normativas, cúmplelas y entonces tendrás un beneficio. Pues es bueno, porque cuando lo analizas dice, bueno, tengo que hacer esto y esto y esto y esto, a favor, ¿qué tendré? Pues tendrás una tierra que fluye leche y miel, es una forma de decir, ¿no? Que tiene su significado metafísico, pero también tiene su significado en el sentido de que vas a tener tierra propia, ¿sí? Y vas a tener seguridad respecto de lo que los demás no tenían. ¿Cuál ha sido el gran problema de la humanidad viviendo en este planeta? La falta de tierra propia, y es algo que cada vez se va viendo más, menos personas con derecho a la propiedad. Y lo segundo, la inseguridad. Hoy día, como hay ya naciones y muchos tienen armas nucleares, pues ya plantear una guerra es un tanto complejo, salvo pequeñas guerras de guerrillas o pequeños conflictos más pequeños dentro de algunas tribus. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, este concepto como que se plantea con mucha más serenidad antes de entrar en un conflicto internacional, ¿no? Pero antes no era así. Antes eran guerras y guerras y masacres y guerras y todo por el poder. Entonces, cuando aparece el sistema financiero y el dinero se crea de la nada, ya no hace falta estar motivando tantas guerras porque si lo que necesitan es dinero, aprietan un botón y el Banco Central empieza a imprimir dinero de la nada y crea masa monetaria. Entonces, se sustituyó la necesidad de guerra por tierras y por riqueza y oro por una invención ficticia a través de la cual ya tú te inventas eso para no tener que quitárselo a otro. Entonces hay un proceso. Bien, entonces esto es lo que nos ayuda, pero antes no era así. Llegaba el rey y decía, estas tierras son mías. Y dice, ¿cómo que van a ser tuyas? A través de un proceso, pues se vio que ya no todos los reyes hacían eso. Pero llegaba cualquier conquista y te quitaban la tierra. Atacaban los unos o los otros, ¿sí? O los hunos, los mongoles, o que si los otomanos, que si los francos, que si los germanos, que si los árabes, los selyúcides, o los macedonios, que si los persas. Entonces llega un pueblo, te invade y ya está, y te quita todo. Entonces se llevan a tus hijos, se llevan a tus hijas, sus hijos para la guerra, o como esclavos a tus hijas para ser esposas o concubinas de ellos. Entonces existía esta inseguridad. O si no venía de repente una plaga de langostas o unas lluvias que lo inundaban todo o una sequía. Entonces ese miedo a qué va a pasar se acaba cuando una deidad suprema te dice, si tú haces esto y esto y aquello, tú vas a tener tierra propia. La tierra te va a producir, no vas a tener plaga ni nada por el estilo. Me encargaré de protegerte de todos los que están alrededor tuyo para que no te ataquen tus enemigos. Es decir, te ponen unas cláusulas que dices, oye, es que el contrato es buenísimo. Si uno lo plantea de forma adecuada, en realidad el contrato que se le hizo al pueblo de Israel al entrar a Canaán fue muy bueno. El asunto simplemente era de que era como muy sectario, porque no se abría al resto del mundo, y por otro lado era como demasiado estricto por ser tan legal. Entonces con el cristianismo que se buscó, llevar esto no desde el punto de vista de que está escrito, sino desde el punto de vista de la conciencia. Entonces este es el concepto de la conciencia crística. Llevarlo de lo legal al concepto de la mente, ¿no? Y es ahí donde encontramos una analogía con el aspecto de la muerte. La muerte es en realidad la separación. Ahora tú lo que haces es buscar nuevamente a través de esta ley del alma una reconexión con la fuente, con Dios, ¿no? Y bueno, eso es principalmente el aspecto de por qué
era tan interesante y relevante el aspecto de establecer una ley con los hombres y después permitir que se expandiese, pero no siguiendo con el concepto de ley, porque en realidad era demasiado estricto. Es como porque está escrito y está escrito, y el problema es cuando algo está escrito, como vemos con el derecho um, continental y el derecho positivo, es que no da opción de que el juez diga, vale, está escrito, pero si nos vamos a la lógica y a la coherencia y al corazón y a la conciencia, lo correcto sería tal cosa, pero eso va en contra de lo que está escrito por la ley, o sea, el sistema legislativo, porque el sistema legislativo no tiene corazón, no tiene amor, no está basado en el espíritu. Y entonces lo que tenemos es que cuantas más normas se ponen, más se priva de la posibilidad de aplicar la conciencia antes que lo que está escrito. Y ese es el problema que tenía el pueblo de Israel con la ley de Moisés. Tiene más, desde el punto de vista simbólico sí sirve, pero si te lo llevas literal, en realidad lo que te hace es que te asfixia, porque todo el rato todo es prohibición, como ocurría en el tiempo de la Inquisición romana, perdón, de la imposición católica, que es esto es pecado y lo otro es pecado, y si estornudo es pecado, y si se me cae un cordón es pecado, y si se me ensucia el calcetín es pecado, y al final aquí dice, loco, es que no puedo respirar porque todo es pecado, ¿sí? Haga lo que haga, me voy a ir al infierno. Pero cuando apelas a la conciencia, dices, lo primero es, actúa desde la conciencia, no le vas a hacer nada a los demás que no quieres que te hiciesen a ti, vas a procurar el bien de los demás porque entiendes que son tus hermanos y que estamos todos conectados, y no vas a querer dañarte a ti mismo porque no quieres dañar tu vehículo en el que estás disfrutando y viviendo. Eso es bastante lógico, pero llegar a eso hace falta un proceso de mucho tiempo en que la humanidad va adquiriendo mayor conciencia, mayor conciencia, mayor conciencia, y esto se amplifica después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando la humanidad empieza a adquirir cada vez más conciencia, pero tiene que pasar por unas caídas históricas, dolor, pérdida, sufrimiento, conciencia de lo que es la guerra y la epidemia y la muerte y la masacre, para entonces quererse unir. Y así entonces vemos que en los últimos 80 años realmente es cuando la humanidad ha empezado a tomar un poco más de conciencia, entonces se amplifica esta comprensión, y esa comprensión tiene innata en ella el hecho de que la alianza no es solamente porque está escrito, sino que es una cuestión que tiene que ver con la conciencia. Quien lo entiende debidamente dice, lo que está escrito aquí o esta alianza es para el alma. Entonces, la alianza te dice que o sea, todo se resume en amarás al Señor, a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y en eso se resume toda la ley y los Nevi'im, los profetas, a toda la Torah y los profetas. Dice, vale, si en eso se resume toda la ley, que es la alianza, quiere decir que si yo tengo una relación de conexión profunda, que es lo que se refiere el tema de amar, una relación profunda con aquello que representa Dios, que los sumerios lo distinguían como una especie de asterisco que representa el cielo, el espíritu, la estrella y el Dios. Es decir, las cuatro cosas son exactamente lo mismo. Cuando alguien dice el reino de Dios, se refiere al reino del espíritu, que es lo mismo que el reino del cielo, que no es otra cosa sino cuando tú entras en tu estado de conciencia interior y te das cuenta que tú estás dentro de Dios, Dios está en todo y tú estás conectado con la fuente. Es cuando vibras en ese estado de conciencia en tu ser interior, especialmente cuando uno se entrena debidamente en la meditación o sabe contemplar los momentos en el exterior y se da cuenta de que estás existiendo dentro del ser, cuando estás conectado con esa vibración que llamamos espíritu, ahí entras al reino de Dios. Entonces, no necesitas la aplicabilidad de un montón de normas, sino la conciencia de eso que te hace ver que todo lo que está a tu alrededor es parte de ti mismo. Por consiguiente, es en realidad una forma de ver la vida, como el budismo, de que todos estamos conectados, todos somos uno y lo aplicas en tu vida cotidiana. Esa espiritualidad la llevas a tierra. Eso es en realidad, y cuando estás conectado profundamente con eso y lo vives y lo sientes, eso es en lo que se traduce amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en aplicabilidad también no le vas a querer hacer daño a los demás porque si todos somos uno, lo que yo le hago a él me lo doy como a mí, y por qué iba a querer dañar a otro, significaría que hay programas cerrados en mí que no he corregido, no he comprendido que yo también soy parte de Dios sin Dios. O sea, como todo está conectado, básicamente es exactamente lo mismo. Entonces el cumplimiento de la ley, ¿sí?, verdadera, la ley que Dios dio al pueblo de Israel y que se extiende a través del cristianismo y que también se introduce en el mundo árabe, ¿sí?, a través del pueblo de Israel que se migró allá, te está diciendo es que cuando tú entras en conexión profunda y en amor con el plano espiritual y con el ser espiritual que está conectado con todo, tú ya has aplicado la ley de Dios, entonces ahí estás aplicando la ley. Y cuando aplica la ley, ¿qué hace?
que tienes derecho a exigir también los beneficios de esa ley, porque dice que te dará paz y felicidad y prosperidad y tu vida será en amor y en justicia y longevidad y bla, 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 y todo eso. Y eso es básicamente lo mismo que ocurre en la vida cotidiana. Siempre ha sido así, que la ley del universo. Pero ¿quién te enseña que es la ley del universo? Pues en culturas orientales a lo mejor. Pero ¿cómo conectas eso con un sentido profundo de derecho? De decir, es que sí lo merezco porque está escrito. Para algunos es importante que te diga que está escrito, para otros basta que simplemente tú lo sientas. Bueno, combinémoslos. Sí, así está el concepto de la antigua cultura hebrea, de que todo tenía que ser con una prueba, ¿sí? A la cultura más filosófica griega, que es el ser, ¿sí? Y bueno, ahí está, yo digo yo que es el concepto que conecta ambos elementos. Se durmió Russell. No, 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 para nada, para nada, para nada. Bien, ya el tiempo no nos da para más. Hay que comprarse un Entonces, reloj. la próxima semana vamos a ahondar más en ese versículo para extrapolarlo a lo que se está planificando con todo esto de la cuarta revolución industrial, el meta-hombre y sí, con la cuestión también de los tiempos, de qué manera es y hasta, y ahondar más en ese, es decir, en cuál sería el símil de lo que hicieron en esa época donde reinó la muerte y si decir en pocas palabras que nuevamente lo que quieren es que reine, en pocas palabras te hago la pregunta, ¿esto es lo mismo? ¿Lo que hicieron es lo que quieren volver a hacer? ¿Que reine la muerte? ¿Ese es el plan? Bueno, en un sentido metafórico, filosófico, sí, pero no es exactamente el mismo concepto. Es más, llevar a la humanidad a los tiempos noaicos, a los tiempos prediluvio, Okay. que conllevaron a la necesidad de una purga, una depuración. Y eso es Entonces, lo que la Confederación está queriendo evitar, ¿sí? Desde finales de los años 60. Es decir, sabemos que hay un consecuencialismo y hay unos patrones que se siguen, unas reglas, o no, más que reglas, no, ecuaciones. Sí, entonces vemos por las ecuaciones de que si las cosas no mejoran, no queda más alternativa que lo que casi siempre ocurre. Lo dijo Hermes Trismegisto hace 4000 años. O ocurre la caída de fuego del cielo, o sea, un asteroide, o ocurre una gran devastación en la Tierra, un terremoto gigantesco, inundación, algo así, o el sol castiga a la humanidad, incendia todo. Es decir, o tiene que ocurrir o una guerra en grandes proporciones que lo aniquila todo, o una gran epidemia que extermina. ¿Por qué? Porque es decir, necesitan de una forma u otra depurar el sistema, ¿sí? Para reiniciarlo. Entonces, eso es lo que en probabilidad y posibilidad es la regla mayor, lo que casi siempre termina claro, ocurriendo. claro, Pero hay una y eso pequeña es a lo que se franja refiere. diminuta, claro, pero hay una pequeña franja diminuta de probabilidad de que eso no ocurra. Entonces, como esa pequeña franja todavía existe, se le está dando a la humanidad desde finales de los años 60 esa Y ese es donde oportunidad de quiere, que esos son opten. los paralelismos que yo quiero hacer para el siguiente programa, aterrizar eso, Ok, hablar un poquito más de lo que se viene y también entender un poco, porque aquí va a ser justo hacer una división o profundizar en algo que en esencia es regalar al corazón y es el hecho que con estos temas siempre entra el juicio, ¿no? De achacarle que por culpa de este, por culpa del otro, por culpa de la serie, por culpa de los demonios, por culpa de X, Y, Z. Y es entender ese pasaje, eso que tú estás hablando, de que lo que, esa purga que se dio en el Génesis, que se tiene que, bueno, que es altamente probable que se vuelva a dar esa purga. El Génesis, cuando lo lees, te hace hincapié en que es por culpa del hombre, pero cuando lees otros textos como Enoch, te hablan de que es influencia de vigilantes e influencia de gigantes y todas estas formas de control que habían sobre la humanidad, de opresión. Entonces, comprender realmente la proyección nuestra, vaya como el término de egregor, ¿no? Que habla muy bien de que hay ciertas formas de energía vampirescas que son producto prácticamente de creación de nosotros mismos. Entonces, es como entender realmente, como para la parte final, que dentro del punto de vista metafísico, al final todo es producto de nosotros mismos. Y es ahí donde lo que tú dices, él está dando la oportunidad, porque cualquiera dice,
Bueno, y entonces, ¿cómo es que se nos está dando la oportunidad? Pero si estamos hablando de élites, si estamos hablando de malos que gobiernan, etcétera, pues sí, me tienen oprimido. Entonces, ese tipo de cosas como para análisis de cierre van a ser importantes para siempre mantener en nuestra mente la idea de que es potestad nuestra estas cosas y que es responsabilidad nuestra esta cuestión, ¿no? Aunque existan esto, pero desde el punto de vista metafísico, al final todos somos uno y esto es una proyección de uno mismo. Entonces, me gustaría como aterrizarlo, llevarlo al final a este punto, pero antes de ello pasar por el análisis de estos paralelismos que te digo de lo que pasó y lo que quieren hacer y etcétera. Así que gracias por acompañarnos, Freddy. Muy bien, gracias nuevamente por invitarme a participar. Esto fue Ve Ocultas. Chao, chao. Ve Ocultas.